Gobierno de México. ¿Qué tal? Bienvenidos. El tema es reconstrucción después del impacto de un tsunami. Mi nombre es Oscar López Batis, pertenezco al Senapred y el contenido de la plática, que dura entre 30 y 40 minutos, está centrado en tres temas principalmente. Uno es el efecto del tsunami sobre los bienes expuestos, centrándonos en la edificación. El segundo es la revisión de las fuerzas en todas direcciones que ejerce la masa de agua del tsunami sobre las edificaciones principalmente. Y el tercero es la revisión sobre procedimientos para diseño de edificaciones que sean resistentes a tsunamis, o bien tsunami resistentes. ¿Qué es lo que pretendemos o qué es lo que deseamos que el escucha que reciba este taller, esta capacitación se lleve? Entre otras cosas, que aprenda un poco más sobre la energía que la naturaleza manifiesta a través del tsunami en particular y podamos convivir racionalmente con ella. Y otra es que se lleve el conocimiento básico sobre algunas soluciones para mitigar el riesgo por desastre debido al tsunami, centrándonos principalmente en reducir a cero la pérdida de vidas. Espero lo disfruten, estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes, colegas de la Secretaría Marina. Soy Oscar López Batis, subdirector de Riesgos Estructurales del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y voy a platicar con ustedes sobre las medidas de reconstrucción, o más bien sobre los aspectos de comportamiento estructural o de comportamiento de bienes expuestos durante la presencia o durante el impacto de un tsunami. Primero, me gustaría platicar un poco sobre las fuerzas que se generan por los tsunamis en las estructuras, producto de la gran masa de agua que impacta sobre la costa de nuestros países, de los países principalmente del Océano Pacífico. Entonces, las fuerzas están determinadas básicamente por tres parámetros, los cuales están ahí en la diapositiva. Uno de ellos es la profundidad de inundación, esto es, cuál es la altura de la masa de agua que está impactando sobre la edificación, cuál es la velocidad de ese flujo, cuál es la dirección del flujo. Otro parámetro que no está ahí considerado, porque me entienden, me imagino es importante, es la densidad del flujo, porque no va a ser lo mismo que entre agua, simplemente agua, o ya venga agua con algunos residuos de los materiales que han sido arrastrados en su primera etapa de impacto sobre la costa, ¿no? Algunos pedazos de madera, algunos pedazos de vivienda. Eso va a generar una mayor densidad en la masa de agua que está impactando sobre las edificaciones, sobre esos bienes que están más aguas adentro. Otro de los parámetros de impacto, pues, o de las fuerzas que se generan por tsunami, también para ellos es importante la altura y periodo de la ola del tsunami, la topografía de la costa desde luego y la rugosidad de la zona continental. Estos nos van a permitir identificar, como ya lo platicará con ustedes otro colega, Sergio Alberto Galaviz, que va a platicar sobre el mecanismo que genera el tsunami. También yo creo se va a referir a estos tres parámetros para ver cuál es la profundidad de incursión de la masa de agua dentro de la zona continental. Dependiendo de estos tres últimos parámetros, principalmente la topografía de la costa y la rugosidad de la misma, es que va a permitir una mayor incursión o menor incursión de la masa de agua dentro de la zona continental. Ahora, más que aspectos teóricos, me gustaría platicar con ustedes sobre casos de estudio, y dos de los casos de estudio que consideramos más relevantes o que nos dan más información al respecto son los macrosismos de Chile y Japón de los años 2010-2011. Principalmente voy a centrar en el de Japón, y dentro de las cosas que quisiera comentar es el qué pasó, o sea, tratar de dilucidar qué pasó y por qué la gran devastación generada por el tsunami, que probablemente también el colega Sergio Galaviz les comente al respecto. En general, en relación con el tsunami que impactó a la costa del Pacífico japonés,
teniendo su epicentro a una distancia de 130 kilómetros de la costa de Sendai, que es la ciudad más grande sobre la cual impacta el tsunami. Debo decir que originalmente los japoneses esperaban un sismos de magnitudes 8, 8.2, tal vez 8.4 cuando mucho. No esperaban un sismo de magnitud 9. Sucede un sismo de magnitud 9 y correspondiente con ese, que también es tsunami genético. Esto es un sismo que genera un tsunami. El tsunami esperado para un sismo de magnitud 8, 8.1, 2 era con masas de agua o alturas de la masa de agua de la ola de agua impactando en la costa del orden de 11 metros. Con este de magnitud 9, este sismo de magnitud 9 que genera un tsunami con alturas considerablemente superiores, llegando a 14 y 15 metros en algunas zonas de la costa libre, sin ninguna irregularidad topográfica o geométrica. Ahora, si había irregularidades topográficas o geométricas, pues esa altura de ola se incrementaba considerablemente. En la parte inferior de la diapositiva se indica la ubicación de la planta nucleoeléctrica Fukushima Daiichi. Esta tenía toda su infraestructura para poder contener tsunamis de altura de hasta 11 metros. Desafortunadamente, ahí en la costa de donde está esta planta, la altura de tsunami o la altura de la masa de agua que impactó sobre la costa fue de 14 metros, 3 metros superior a la de diseño. Por lo tanto, la masa de agua entró a la planta no sufrió daños en sí, pero al anegar completamente la planta, el sistema de enfriamiento del núcleo del reactor dejó de funcionar, y de ahí viene el problema que ya todos conocemos y que sigue desafortunadamente en esta ciudad Fukushima del este japonés. Ahora, ¿cómo es que resolvieron, en el caso de los tsunamis tanto en Chile y en Japón, cómo resolvieron parte del problema? Digo parte del problema porque ya mencionaré más adelante, el problema fue bastante fuerte en Japón, por una cuestión de su conformación social. Tanto en Chile como en Japón hay alertamiento. El alertamiento a Chile les es de bastante utilidad porque les permite subir, como ven en la fotografía superior izquierda, les permite subir a zonas altas. La cuestión es muy simple, o sea, si va a venir una ola, pues vete a una zona donde la ola no alcance a mojar, ¿no? Así de sencillo. Entonces en Chile, afortunadamente para ellos, el mayor porcentaje de la población que está en la zona afectable por tsunami es población relativamente joven. Entonces, con un alertamiento con tiempo suficiente les permitió subir a las zonas altas y les permitió también que la pérdida de vidas haya sido significativamente baja. No recuerdo, tuvo que haber algunos, pero recuerdo que los números son muy bajos. En cambio, en Japón, contrariamente a Chile, las zonas pobladas en la parte más afectable por tsunami, está conformada la población que está en esos sitios por personas de la tercera edad, y tercera edad de entrada, en bastante tercera edad, son personas de 80 años o más, que con problemas, muchos de ellos problemas de movilidad, y como el protocolo de evacuación impide el uso de los automóviles, pues simplemente tendrían que haber, digo de manera muy sencilla, tenían que haber caminado hacia las zonas alejadas de las áreas de impacto de tsunami. Desafortunadamente estas personas no pudieron hacerlo, y de ahí el gran número de pérdidas y vidas en el caso de Japón, porque, repito, gran parte de la población que estaba en estas zonas era personas de gran edad, con problemas de movilidad, o niños muy pequeños también con problemas de movilidad. Y como ven, las dos fotos señalan el movimiento de la gente, producto del alertamiento, a zonas altas. Los grupos vulnerables desafortunadamente no pudieron llegar a las zonas altas, y de ahí surge el planteamiento: ¿qué podemos hacer con los grupos vulnerables? Ahora, siendo un poco más puntual con la forma en cómo impactan los tsunamis, cómo impactaron los tsunamis en la costa chilena y en la costa japonesa, podemos ver esta gráfica. En esta gráfica se identifica que aproximadamente en 4 grados de latitud dentro de la costa pacífica chilena impactó la masa de agua con un promedio de altura de ola entre 6 y 8 metros.
6-8 metros, que es una altura promedio considerable para la mayoría de los tsunamis que impactan en las costas del Pacífico de cualquier país, tanto del continente americano como de Asia. Pero ustedes pueden notar algunos sitios que por las características topográficas y geométricas de la costa, la altura de ola sube hasta cerca de 20 metros o hasta cerca de 30 metros, como estos dos. Esos puntos particulares podrían generar problemas severos y pérdida de vidas. Entonces, no es únicamente identificar la altura de la masa de ola que viene a impactar en una zona de planicie costera, sino también identificar las características geométricas y topográficas de la costa que nos pudieran generar un incremento abrupto de las alturas de la masa de agua, como son estos 3 puntos que están marcados aquí del impacto del tsunami en la costa chilena. De todas maneras, podemos identificar que aunque el promedio de altura de ola va entre 6 y 8 metros, hay una parte importante o un número importante de puntos donde la altura fue superada, llegando hasta 14 metros de altura. Esto, desde luego, puede generar daños considerables en los bienes materiales, pero también pérdidas de vidas, que es lo que tratamos de evitar. El caso de Japón es más particular y más interesante. Como ya les había comentado, el sismo estimado que se esperaba era de una magnitud del orden de 1 grado inferior, o sea, 32 veces menos energético. El sismo fue 32 veces más energético y por lo tanto el tsunami también fue considerablemente mayor del que se esperaba. Así, aquí tenemos una gráfica también en una zona aproximada de 4 grados de latitud en la costa japonesa. Vemos la altura promedio de tsunami, que va entre 10 y 15 metros, habiendo un número importante de sitios donde la altura del tsunami supera considerablemente los 15 metros, incluso llegando a 40 metros en algunos sitios. Entonces esto, como pueden ver, aquí hay un montón de puntos en la costa japonesa y desafortunadamente para ellos, como la orografía de su país es tan agreste, la mayor parte de la población está ubicada en la costa. Entonces prácticamente no hay puntos de la costa donde no haya población. O sea, si todos estos puntos donde el tsunami fue considerablemente mayor a 15 metros impactó en una zona habitada, de ahí la cantidad considerable de muertos, que fue del orden de 20,000. Ahora, si nos vamos al comportamiento de las edificaciones, ¿para qué? Para tener alguna precaución o tener alguna o consideración de cómo tenemos que construir o cómo tenemos que reconstruir nuestras zonas potencialmente afectables por tsunami. Aquí tengo algunos casos. Este es una edificación, un conjunto de edificaciones en la costa chilena, en donde la altura de ola aquí que impactó fue de 2 metros, impactó nada más a la planta baja de las edificaciones. La planta baja es de concreto reforzado, como pueden ver en la diapositiva, en la foto inferior derecha, y generalmente es vivienda de interés social, hecha en serie. Y entonces estas viviendas de interés social producidas en serie con muros, aquí lo que estamos viendo es el daño en uno de los muros en la foto inferior derecha. Este tipo de edificación generalmente tiene algunos problemas de supervisión de obra. Eso es en todos los países, Chile no es la excepción. Lo que debemos hacer es mejorarlo, ¿no? Entonces estos problemas de supervisión de obra, cuando impacta el tsunami, los manifiesta. Y de ahí que se haya perdido parte del concreto del muro, no porque el concreto sea malo, sino porque el concreto en el colado original probablemente era inadecuado, generando algunas oquedades, pero en sí, como pueden ver, las viviendas permanecen en pie. Entonces, una conclusión que podemos sacar es, si las viviendas son de concreto reforzado, con concreto relativamente bueno, digamos, concreto pobre, podría ser incluso aceptado, y cuantías de acero, las varillas es como una malla electrosoldada 6,6, 10,10, con cuantías de acero también relativamente bajas, puede soportar prácticamente sin problemas el impacto de la fuerza generada por tsunami. Ahora nos vamos a otra zona, en el mismo Chile, en la región del Biobío, una zona donde el tsunami impactó con alturas superiores a los 2 metros. Y aquí la edificación, como pueden ver, en la planta baja es de mampostería, probablemente mampostería reforzada, y en la planta alta es de materiales prefabricados, materiales ligeros. Pueden ver la diferencia.
Los materiales ligeros fueron llevados por la ola y la mampostería permaneció. Debo decirles que las mayores fuerzas actúan en la planta baja, igual que en el sismo. Las mayores fuerzas van a estar actuando en la planta baja. Sin embargo, o aún así, aunque las fuerzas mayores fueron en la planta baja, donde está la mampostería permanece. Los materiales ligeros no permanecen. Entonces, de los casos chilenos podemos identificar o podemos concluir que para construir dentro de una zona potencialmente afectable por tsunami, lo que tenemos que hacer es o construir con concreto reforzado o bien con mamposterías, ya sea confinadas, reforzadas, con algún tipo de refuerzo, pero mamposterías. Los materiales ligeros no son de utilidad, como pueden ver. Nos vamos al caso de Japón. En Japón esta es una foto de una parte de la ciudad de Sendai. Como pueden ver, lo que está marcado aquí es la ola o la gran parte de la masa de agua incursionó en esta zona del orden de 2 kilómetros. Toda esta zona habitada, en su momento habitada, pues fue barrida o fue cubierta por el agua. Una foto de esa zona, en la parte cercana a prácticamente 2 kilómetros separada de la costa, vemos esta devastación. Algunas viviendas de madera incluso permanecen en pie, pero la mayoría de madera muy ligeras son arrasadas por el agua. Viéndonos otra secuencia fotográfica del mismo daño en la misma ciudad de Sendai, en Natori Sendai, perdón, es como la prefectura de la ciudad de Sendai y digamos la colonia Natori. Podemos identificar este edificio de 3 niveles de concreto reforzado y en la periferia había edificaciones de madera. Todas las edificaciones ligeras de madera fueron arrasadas y permaneció únicamente el edificio de 3 niveles. Con esta flecha blanca trato de representar el sentido de flujo de la masa de agua generada por el tsunami. Trato también de representar en la foto inferior derecha ese sentido de flujo. Como pueden ver, esta edificación de concreto protegió a estas 3 de madera que estaban en la misma dirección del sentido del flujo del agua, pero atrás de la de concreto. Entonces, esto permite, es un poco de sentido común, pero permite identificar que si pudiéramos llegar a colocar especies de búnkers en la zona de costa, búnkers construidos a base de concreto reforzado, de mampostería reforzada o mampostería confinada o reforzada, podríamos contener parte de la energía que genera el tsunami y poder sobrevivir, a permitir que sobrevivan algunas de las edificaciones ligeras de madera como estas que están aquí, atrás de esta edificación de concreto. Esto es una cosa interesante. Interesante desde el punto de vista del comportamiento de las edificaciones. Aquí está más a detalle. Esta edificación de concreto redujo la energía que venía en la masa de agua y permitió que sobrevivieran estas 3 edificaciones de madera. Por otro lado, hay un conjunto de fuerzas que actúan sobre las edificaciones cuando impacta el agua generada por el tsunami. Y una de las fuerzas, ya lo mostraré más adelante, una de las fuerzas es una fuerza vertical, es una fuerza de flotación que se le llama. Entonces, es no tan común, pero se puede dar el caso de observar edificios como este de 2 o 3 niveles que fueron sacados, arrancados de su cimentación. Esto que ven aquí que estoy señalando con la flechita del mouse es la cimentación con una profundidad de 1 metro más o menos. Es una losa de cimentación, un pequeño cajoncito de cimentación, el cual pues no sirvió de mucho si el edificio empezó a flotar. El edificio se puso a flotar por la fuerza de flotación que genera la negación generada por el agua del tsunami, y después la fuerza de arrastre llevó este edificio a varios kilómetros o varios metros fuera del lugar donde estaba originalmente. Como pueden ver, el edificio está prácticamente entero, fue diseñado adecuadamente para soportar las fuerzas y no romperse, pero ya no nos sirve un edificio que fue sacado de su cimentación, puesto a flotar y fue arrastrado. Entonces también, si hubiera gente adentro, lo más probable es que hubiera tenido pérdidas importantes, tanto materiales como de vidas. Este es un caso interesante a revisar. Si vamos a construir edificaciones dentro de una zona potencialmente afectable por tsunami, tendríamos que revisar adecuadamente las cimentaciones de modo que no fueran superadas las fuerzas de flotación contra las fuerzas de fijación que tendría la cimentación en el suelo.
Otra forma de diseño interesante que tienen los japoneses, debo decir que existen, a la fecha del 2011, formalmente había un solo reglamento o una sola norma de construcción en el mundo que contemplaba los tsunamis, que es una norma hawaiana. En Japón no había norma para diseño contra tsunami, había algunas recomendaciones, más no norma o reglamento, y entre esas recomendaciones había una que especificaba lo siguiente, y aquí se cumplió cabalmente. Si hay un alertamiento por tsunami, debes tomar dos decisiones. Una es de que tu vivienda tenga tanto los marcos, aquí están las columnas, estoy marcando, este es un edificio a base de marcos de acero, ahí están las columnas, los elementos verticales, y las traves, los elementos horizontales. Debes de diseñarlo de manera que tus marcos soporten la fuerza de impacto del agua y alguno de los materiales de arrastre, y los muros sean los des por perdidos, o sea, no diseñes los muros de modo que se pierdan y el marco en sí pueda soportar las fuerzas de arrastre. Eso permitirá que el marco tenga elementos no muy robustos. Ustedes pueden ver las columnas relativamente esbeltas. Si nosotros lo que quisiéramos contrariamente es que los muros incluso permanezcan sanos, que no se dañen, como está este edificio, aunque ladeado está todos sus muros sanos, si eso quisiéramos aplicarlo aquí, entonces tendríamos que revisar los muros, suficientemente la robustez de los muros para que pueda soportar el impacto del agua y además esa fuerza que se genera en los muros sea transmitida adecuadamente a los marcos. Entonces tendríamos muros robustos y además marcos mucho más robustos de los que tenemos aquí. La decisión que tomaron las personas dueñas de esta infraestructura, que era una tienda de artículos deportivos, según entiendo, visité el sitio, era, bueno, damos por perdido todo, incluso el contenido, los muros y demás, pero queríamos que la estructura permanezca. Se logró. Con el alertamiento, las personas que estaban en este sitio fueron evacuadas y no hubo ninguna pérdida de vida. Este es un buen comportamiento. Se ve espectacularmente dañado, pero es un buen comportamiento porque así fue diseñado. Repito, si hubiéramos colocado muros robustos, columnas muy robustas, el costo del edificio, el costo inicial del edificio sería 2 o 3 veces superior al costo original de este edificio como lo ven ahora. Eso es, el dueño es el que toma la decisión qué tipo de estructura quiere tener, tomando en cuenta la susceptibilidad del impacto de tsunami que nos puede generar daños como estos que vemos acá. Otra foto interesante que va de la mano con lo que vamos a hacer para el caso de Chile es esta foto. Esta es una de las pocas edificaciones de mampostería que había en la zona. Y como pueden ver, la única que permaneció, todo lo demás era estructura de madera. Entonces, es interesante ver que aunque la altura de la masa de agua aquí era de 6 metros, superó la altura total del edificio, el edificio fue totalmente cubierto por agua, el edificio permaneció. Entonces la infraestructura permanece. Desde luego, además de eso, tendríamos que ver la manera de que los ciudadanos o que los habitantes sobrevivan. Como está la edificación aquí, estoy viendo de manera muy egoísta desde el punto de vista de la edificación, pero la edificación permaneció, ¿no? Sí, pero ¿y los ciudadanos? Desde luego, la edificación no estaba preparada para permanecer y además proteger a los ciudadanos o a los habitantes de la misma. Sobre eso tenemos que trabajar. Y sobre eso está trabajando el gobierno de Japón. Ahorita voy a mostrar algunas de las soluciones que están dando. Esto es lo que les comentaba hace un momento. Cuando impacta una masa de agua generada por tsunami sobre una edificación, cuando está el impacto inicial, hay unas fuerzas generadas por la masa, que son las fuerzas de arrastre, de la fuerza misma, de la misma agua y también de los materiales que vienen arrastrados por el agua. Se dividen en dos clasificaciones, ¿no? Y una vez que ya el agua impactó sobre la vivienda y la anega, sigue fluyendo con una cierta velocidad. Además de estas dos fuerzas, las fuerzas inerciales del agua o fuerzas de arrastre del agua, tiene además otras fuerzas hidrostáticas, producto de la presencia simple del agua. Esta fuerza hidrostática que ven aquí puede ser exactamente igual a la que tenemos del otro lado si la altura del agua del otro lado es la misma, Y además, como tenemos completamente anegada la zona, se genera también una fuerza de flotación.
Esta fuerza de flotación es la que provocó, en 2 o 3 diapositivas anteriores lo vimos, la falla de un edificio, la extracción del edificio de su zona de cimentación y el arrastre del mismo a varios metros, cientos de metros de la zona donde estaba construido. Entonces, ¿cómo podemos hacer un estudio de las fuerzas generadas sobre las estructuras por el efecto del tsunami? Como dice aquí el primer bullet, de manera similar a como hacemos por el viento, tenemos un área expuesta, tenemos un fluido que va hacia el área expuesta o el obstáculo que se opone al flujo del fluido, y con algunos conceptos de la termodinámica o de la dinámica de fluidos podemos calcular unas presiones o unas fuerzas de arrastre. Con base en estas podríamos calcular la resistencia que necesitamos en la edificación para que no falle o para que no sea arrancada del suelo. En algunos cálculos que se hicieron ahí los colegas japoneses, lograron identificar que las fuerzas generadas por el tsunami fueron todavía superiores a las fuerzas generadas por el sismo en sí. Pues que debemos estar conscientes que la fuerza generada por el arrastre de la masa de agua que va impactando en la zona continental, en las edificaciones, puede llegar a ser superior a la fuerza sísmica generada por el movimiento de aceleración de la Tierra. Entonces es importante empezar a estudiar cómo podemos hacer una norma o hacer un reglamento, en México todavía no lo tenemos, que nos permita incluso determinar las fuerzas laterales a las que estaría sujeta una edificación cuando impacta la masa de agua de tsunami sobre ellas. En el caso de Japón me centro principalmente en la zona afectada por tsunami. ¿Qué pasó? Aquí pongo en el primer tema, hubo poco tiempo de respuesta por la cercanía del epicentro. Pues los japoneses siempre tienen poco tiempo de respuesta, los epicentros están muy cerca de su costa, entonces tienen del orden de 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos para una persona relativamente joven, digamos menor de 60 años, físicamente entera, sería suficientes para caminar 2 kilómetros, con bicicleta 2 kilómetros y ponerse relativamente a salvo de las fuerzas de arrastre y de recuperación que tiene la masa de agua del tsunami. Desafortunadamente como ya comenté al principio, la mayor parte de la población de la zona afectada en Japón, personas de la tercera edad o niños muy pequeños, este tiempo fue insuficiente. Entonces para Japón no tienen tiempo, entonces tienen que contemplar cómo pueden resolver el problema ahí en la misma costa, sin tener que evacuar a zonas alejadas, sin tener que subir a cerros cercanos. Entonces, con base en eso, y tomando en cuenta esto que está escrito acá, porcentaje importante de la urbanización japonesa está en las zonas costeras y gran parte de la población que las habita son personas de más de 65 años, pues hay una serie de recomendaciones, que luego regresaré a ellas, entre las cuales hay la elaboración de infraestructura como esta o la construcción de infraestructura como esta. Pero también tenemos primero que evaluar el riesgo y la vulnerabilidad. ¿Qué es el riesgo y qué es la vulnerabilidad? Bueno, tendríamos que cuantificar, lo cual la naturaleza nos ha ido enseñando año con año, decena o década tras década, que estamos cortos en nuestras estimaciones. Tenemos que estimar la altura máxima de ola y ante ella cuál es la vulnerabilidad de nuestros bienes expuestos. Una vez que conozcamos esto, por ejemplo, los japoneses tenían el estimado de un sismo de magnitud 8.4 cuando mucho, y alturas de ola o de masa de agua de tsunami en la zona de costa del orden de 11 metros. Estas fueron ampliamente superadas. Entonces, al menos teniendo esa información, debemos establecer una serie de requisitos y restricciones para el uso del suelo, por ejemplo, en esas zonas, para la forma de construir edificaciones en esas zonas. Y los japoneses lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos optan por la seguridad de las edificaciones y se olvidan de la industria turística. Nosotros en nuestro país es un poco al revés. Nosotros tenemos una industria turística muy fuerte que ayuda mucho a la sociedad toda. Entonces no podemos poner infraestructura en la zona costera que impida el turismo. Como estos que están mostrados acá. Esta foto inferior derecha son los tetrápodos
que se colocan en las zonas de costas para reducir la energía de las masas de agua que impactan en la costa. Estos también se usan para atenuar el efecto del tsunami. Igualmente en Japón se construyen muros, literal muros en la zona de costa para contener el impacto del tsunami. Estas son una serie de recomendaciones que han venido usando ellos. Desafortunadamente en el sismo del 2011 no fue suficiente y hubo una pérdida de vidas importante. En nuestro país, como les digo, como apostamos más a la industria del turismo, este tipo de soluciones serían poco viables. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues construir refugios como este, ¿no? Este refugio que ven aquí, me disculpa por las partes japonesas que están, pero es para hacerles ver que sí, esta señalética que también lo usamos en México es internacional. Entonces, esta es una señalización del peligro por tsunami y señalización de a qué tipo de refugio puedo ir. En la parte inferior izquierda está la señalización a un refugio en la zona alta y en la parte inferior derecha está la señalización hacia un refugio tipo edificación. En Japón actualmente están optando por esto: refugios en la misma zona de costa, sin obligar a los ciudadanos a que se desplacen grandes distancias, unas cuantas cuadras, una cuadra cuando mucho, y que vayan a un edificio y en algunos con elevadores, otros con rampas, puedan subir y ponerse a salvo a una altura considerable, para lo cual tenemos que calcular cuál es la altura de tsunami esperada en esta zona, ¿no? Por eso les comentaba, es necesario evaluar el riesgo y la vulnerabilidad, principalmente el riesgo y el peligro aquí. Entonces, una vez que sabemos cuál es la altura de tsunami esperada, podemos calcular la altura de estas edificaciones. Y con base también en las fuerzas de arrastre y de flotación que se pueden generar, podríamos calcular la cimentación y los elementos, columnas y traves y losas que conforman esta edificación. Este es un refugio en la ciudad de Sendai. Ahora, haciendo un detalle de la ciudad de Sendai, que fue la que más severamente fue impactada durante el sismo y el tsunami del 2011 en la costa de Japón, haciendo un detalle de esta zona marcada en rojo, les muestro lo que tienen los japoneses actualmente. Esta es la zona de costa, lo que estoy marcando con la flechita del mouse. La zona punteada que divide el azulito del rosado es la zona de costa. A partir de ahí tenemos más o menos 1 kilómetro, que es la zona de mayor peligro por tsunami. Luego tenemos otro 1,5 kilómetros o 2 kilómetros, que es la zona de peligro medio. Y se supone que después de esta línea azul ya el peligro es bastante bajo. Bueno, pues para poder proteger a la ciudadanía que vive en estas dos zonas de peligro alto y peligro medio, estos puntos que están representados por triángulos y recta y cuadraditos representan refugios para tsunami. Algunos de ellos son como el que mostré aquí, algunos otros son edificios que se readaptan para que sus azoteas puedan contener o proteger o refugiar a personas, de modo que en esta zona se tiene la capacidad para refugiar del orden de 3,000 personas. 3,000 personas, que es el porcentaje de población que en esta zona ashurada corresponde a personas de la tercera edad, niños pequeños. Se parte del hecho de que las personas que no pertenecen a estos dos grupos vulnerables, niños muy pequeños, personas de la tercera edad, pueden con sus propios medios caminar y ponerse a salvo, resguardo de la masa de agua generada por el tsunami, en la zona afuera de esta línea azul, que sería la línea de peligro, el límite de peligro, que contempla también los puntos de resguardo o refugio para estas zonas habitadas. Algunos ejemplos de los tipos de refugios construidos a la fecha en la ciudad de Sendai son estos. Esta es una torre específicamente construida para refugio. También se dan el lujo de poner aquí algunos letreros de algunos centros comerciales, pero este es simplemente acá arriba se va a refugiar las personas. Hay unas rampas y algunas escaleras que permiten ir subiendo poco a poco a las personas. Este es un edificio que fue adaptada en la parte de la azotea para hacer refugio. Este es otro edificio también, en donde se prepara la azotea para ser considerado como refugio de personas. Entonces, esto lo muestro, ¿por qué? Porque en México no vamos a poner tetrapodos, no vamos a poner muros en la costa. Pero lo que debemos de pensar, además de la evacuación
de las personas que puedan hacerlo a sitios alejados de la costa o sitios altos, en los cerros, habrá que adaptar algunas de las edificaciones como estas, o habrá que hacer algunas edificaciones ex profeso que nos permitan conformar una serie de refugios para la población que no pueda moverse. Ya concluyendo, en el tema de tsunamis todavía hay mucho que hacer, desde luego que hay avances en el conocimiento y desafortunadamente la naturaleza nos han mostrado que se pueden presentar eventos que superan las estimaciones. Esperemos que con los conocimientos que se han generado en el pasado reciente no nos sorprenda la naturaleza nuevamente con tsunamis superiores a los que esperamos y podamos convivir sanamente con esta manifestación de la naturaleza. Es una manifestación más de la naturaleza con la cual debemos de convivir. No obstante, sí es importante seguir las investigaciones en estos temas. El CENAPRED, una parte de los colegas de la Subdirección de Riesgos Sísmicos se dedican al estudio del tema, y en Baja California hay un centro de investigación que se dedica puntualmente a este tema. Entonces, es de los que conozco. Es importante seguir trabajando sobre este tema. Ahora, como dice aquí, aunque pudiera parecer conservadora en muchas situaciones, si la autoridad decide evacuar, no nos queda más que hacerlo. Hay que creer. Y así lo hagamos 10 veces y no venga un tsunami de la magnitud esperada, no importa. La 11ª vez podría ser. Entonces, cuando la autoridad nos diga evacuar, evacuemos. Y esa es una premisa que debemos tener nosotros como servidores públicos. Tratar de convencer o hacerle ver a la gente la importancia de los simulacros, sobre todo en este tipo de eventos tsunamis, la importancia de los simulacros para evacuar de la manera más adecuada, sin peligros adicionales a los que puede generar el tsunami, y de modo que todos pudieran estar a salvo en tiempo corto y salvar sobre todo todas las vidas. Lo material, bueno, ya después se podrá restituir. Y con base en investigaciones y en estudios de procedimientos de evacuación, definir con claridad es importante para nosotros en toda la zona de costa del Pacífico mexicano, que es susceptible de impacto de tsunamis, mayores o menores, pero toda es susceptible de impacto. Definir las zonas susceptibles de este impacto y ver las alturas hasta dónde podría llegar o podríamos estimar que llega la masa de agua. A partir de ahí establecer los protocolos de evacuación y también los protocolos de alertamiento. Sin más, agradezco la atención a este video, espero resulte de utilidad. Soy Oscar López Batis, que estén muy bien, hasta luego.